7 de la mañana, 28 minutos, lo habíamos señalado vía Skype, está con nosotros la asambleísta Gabriela Rivadeneira, hoy asilada en México. La saludamos y agradecerle por aceptar esta invitación, asambleísta. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, un saludo muy especial a ustedes y a la teleaudiencia de Telerama. Así de cajón, ¿por qué usted se fue a México? Me parece que he sido bastante explícita durante meses. Desde año y medio que he denunciado un seguimiento extrajudicial por parte del gobierno del presidente Moreno. Lo hice de manera pública en medios de comunicación, lo hice en mis intervenciones del Pleno de la Asamblea Nacional y lo hice en cartas públicas dirigidas a la ministra María Paula Romo sin tener ningún tipo de respuesta. Y esto cada vez se profundizaba más con presencia militar, presencia de agentes de la DGI, con seguimiento no solamente a mi persona, sino a mi familia, a mi esposo, a mis dos hijos menores de edad, 2 y 9 años, que además tuvieron que presenciar uno de los peores episodios de su vida al ser invadida su casa con 27 policías en una madrugada, 5:30 de la mañana, en un allanamiento donde después de 8 horas destrozaron mi domicilio frente a mis hijos. Todo eso es lo que hemos tenido que vivir y que ha sido reconocido por el gobierno de México y por eso la concesión de la figura de asilo político, por lo que en este momento me encuentro como exiliada en los Estados Unidos mexicanos. Ahora, el asilo político cae cuando una persona se siente afectada desde el punto de vista jurídico, pero ¿cuál ha sido su afectación para pedir asilo político? No solo jurídico, político, integral de mi vida, de mi total integridad. Te digo, nosotros hemos actuado siempre de frente a las políticas antipopulares del presidente Moreno. Hemos sido la única fuerza política de oposición durante estos 2 años, desde la ruptura que tuvimos con el presidente Moreno. Y desde ahí muchos de los dirigentes, incluyéndome, hemos vivido estas fases o estos episodios bastante complicados de seguimiento extrajudicial que de por sí es gravísimo, es atentatorio y viola todo tipo de derechos humanos, incluso que hoy está siendo reconocido por organismos internacionales y por el propio informe de la CIDH. ¿Usted es una perseguida política entonces? Lo hemos dicho durante 2 años, no solamente mi persona, sino la primera fila, digamos, de la Revolución Ciudadana, quienes hemos enfrentado la oposición, estamos y somos perseguidos del gobierno del presidente Moreno. Y la posición que tiene usted frente a lo ocurrido con su padre, en una acción que no sé qué lo puede reflejar para usted. Mire, yo creo que ha sido absolutamente claro para el país y para el mundo que antes de cumplir 24 horas fuera del país y como no pudieron absolutamente realizar ningún tipo de afectación física mayor a la que me realizaron durante este tiempo, se fueron contra la integridad y la honra de mi padre, un hombre de 62 años que tiene serios problemas de salud, que no es dirigente, que no ha estado involucrado en organización política y que fue arrestado de una manera absolutamente vil y cobarde. Decir que ayer por parte de la defensa técnica tuvimos conocimiento del cambio incluso de la fiscal y de todas las autoridades que realizaron el apresamiento y el allanamiento por evidenciar una serie de violaciones en el debido proceso, como por ejemplo decir que mi padre estuvo involucrado en una investigación desde hace 10 meses y una investigación no puesta por nadie más que un ministro de gobierno del presidente Moreno, Iván Granda, pareja de la ministra de gobierno, María Paula Romo, quien puso una denuncia hace 10 meses y que mi padre jamás fue notificado, pero peor aún, lo apresan y recién pudimos saber de su paradero 4 horas después, que no supimos en dónde lo tenían y a dónde se lo habían llevado, y eso sin contar que el Instituto de Seguridad Social no quiso y negó su historial médico para el caso, que después de darle las medidas sustitutivas, en este caso y instrucción fiscal que durará los siguientes 90 días, fue 5 horas después que mi padre pudo salir en libertad, porque al policía que tenía el parte se le olvidó llevar el parte para la libertad, es decir, un cúmulo y un listado de vulneración de derechos que evidencian que es una vil represalia por mi salida de Ecuador acá a México. ¿La acusación contra su papá no tiene nada que ver entonces su padre en estas investigaciones o qué? Eso tendrá que verse en el proceso judicial. Sin embargo, yo sí quiero aclarar al país que el día viernes anterior, que se dio todo el día y toda la tarde y noche, la audiencia, la fiscal no pudo decir absolutamente nada ni comprobar nada de lo que los medios de comunicación monopólicos, como un medio, una prensa escrita que dedicó 7 portadas a denigrar la vida de un hombre, pues resulta que la fiscal no pudo sostener nada de eso en el proceso judicial. Eso es ampliamente
transparentado y visibilizado por el abogado, el doctor Arévalo y el doctor Rivera, quienes están al frente de la defensa técnica de mi parte. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, el proceso continúa 90 días de instrucción fiscal. En esos 90 días pues la defensa técnica está haciendo todo lo que tiene que hacer en ese marco y, por supuesto, desde mi parte, la de mi familia, la de mi padre, la de todos nosotros, la de la organización política, la del Comité de Víctimas de Perseguidos Políticos después de octubre, pues están poniendo todas las demandas, tanto en organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, para que se sepa esta atroz y cobarde acción por parte del gobierno del presidente Moreno. ¿Es una cuestión muy similar a lo que se vivió en el gobierno de Correa? Me parece que hay diferencias absolutamente abismales. ¿Hoy sí vale entonces los derechos humanos internacionales? Siempre han valido, siempre han valido. El asunto es que siempre pudieron defenderse en libertad y pudieron, además, ahora quienes se han sentido supuestamente afectados por la vulneración de un derecho están en cortes nacionales e internacionales. Aquí la gran diferencia es que se utiliza la prisión preventiva como medida, como la primera medida para detectar y para amedrentar a la oposición política, porque aquí no estamos hablando de delitos comunes, no, estamos hablando de oposición política al gobierno de turno, que ha sido fuertemente o ha sufrido una represalia muy fuerte y ha sido amedrentada por parte del gobierno para tratar de acallarnos frente incluso la posibilidad de candidaturas del 2021. De tal manera que para nosotros y para el país, después de esta burda acción, queda absolutamente claro de qué lado está la justicia o la ruptura del debido proceso que se ha dado durante 2 años en el país. ¿A qué se refiere con las candidaturas para el 2021? ¿Que quieren bloquear lo que el movimiento de ustedes pueda hacer para las próximas elecciones? Ya lo han hecho varias veces. Recordemos que cuando el Consejo Nacional Electoral entregó Alianza País de manera sumamente irregular e inconstitucional al presidente Moreno, nos despojaron de nuestra herramienta política y nos la negaron por 4 ocasiones consecutivas. Alianza País, Revolución Ciudadana, Revolución Alfarista, Maná, fueron absolutamente negadas como condición de vivir en un país en supuesta democracia y aires de libertad que jamás se dio. Y es recién en las últimas elecciones seccionales que a través de compromiso social pudimos presentar nuestras candidaturas y demostrar la fuerza político-electoral que tiene la Revolución Ciudadana en territorio. Y después de eso, haber cerrado o privado a través de una consulta popular inconstitucional la candidatura o la posible candidatura presidencial de Rafael Correa, lo habilita también a una candidatura a vicepresidente, a parlamentario. Sin embargo, empiezan a agilitar procesos judiciales que puedan inhibir esa candidatura, y así como a él, a varios de los líderes de la Revolución Ciudadana, que claramente son cuadros de peso para la disputa tanto parlamentaria como del binomio presidencial. Así que en eso no nos perdemos. Sin embargo, lo que no saben es que mientras golpean y amedrantan a 1, a 2, a 5, nacen miles desde el pueblo que están dispuestos a enfrentar este proceso y esta disputa electoral en democracia y bajo la normativa constitucional y los tratados internacionales. Fernando Correa continúa con la entrevista a la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Gracias, un gusto. Asambleísta, buenos días. Buen día. Quería preguntarle, ya con el asilo político en México, y si bien es cierto en la Asamblea Nacional no habría causales para que usted deje de ser asambleísta, no obstante no le están pagando el sueldo, ¿de qué va a vivir usted en México con su familia? Y muchas gracias por citarlo. Por ahí veo a una persona opositora a la Revolución Ciudadana que anda diciendo que nosotros cobramos parte del sueldo, etcétera. Decirles que tanto mi compañero Carlos Viteri, Soledad Buendía y mi persona desde el mes de octubre, desde el 1 de octubre dejamos de percibir cualquier tipo de ingreso por parte del Estado ecuatoriano, es decir, no se nos ha reconocido un solo centavo de lo que corresponde a nuestros derechos dentro de la Asamblea Nacional. Y es correcto, además desde octubre está justamente principalizado a tiempo completo nuestros alternos, incluyendo el mío. ¿De qué está viviendo y de qué va a vivir en México? Le preguntaba. Solamente una aclaración también para la ciudadanía. El 11 de octubre fui notificada con mi aviso de salida de la institución, por lo tanto hemos sido destituidos o despojados de todo derecho material que podamos tener como asambleístas, de tal manera que eso quede claro para la ciudadanía y la población. En ese marco nosotros acá ya estamos en nuestra condición de exilio como residentes permanentes,
procederemos a ubicar espacios laborales, los espacios de estudios de nuestros hijos menores de edad que están acá con nosotros, para restablecer una vida integral y en seguridad, que es lo que no pudimos tenerlo en nuestro país, del que fuimos expulsados ahora, por el gobierno del presidente Moreno. ¿Usted conoce o conoció al señor Marco Flores Guerra? Marco Flores Guerra, no lo conozco, no lo ubico. Bueno, es quien supuestamente habría tenido, según la Fiscalía y según el SRI, contacto de supuesta asociación con su señor padre Pedro Rivadeneira. Ah, correcto. Primero, el nombre no es eso, es Mauro Flores, sí lo conozco desde hace muchos años, eso es Mauro un Flores, tema sí, Mauro Flores dentro Guerra, del proceso, pero también aclarar aquí, gracias también por mencionarlo, porque el propio, dicen que no hay persecución política, que no tenemos nada que ocultar, sin embargo, el propio presidente de la República, en un evento masivo que tuvo cobertura a nivel nacional y que fue replicado por varios medios de comunicación nacionales, se atrevió a afirmar que descubrieron una red de testaferrismo que me involucra directamente a mi padre y a un familiar. Bueno, el señor Flores no es familiar, mi familia política es de apellido Flores, pero no tiene ninguna referencia ni ninguna conexión sanguínea. No Por lo obstante, tanto, ese es un tema que seguirá en los tribunales. No obstante, el señor Flores, o más bien su padre, Pedro Rivadeneira, le vendió, entre otras cosas, le vendió al señor Flores un terreno ubicado, me parece que en Otavalo, avaluado en un principio en $175,000, lo vendió en $60,000, es lo que está investigando, entre otras cosas, el Servicio de Rentas Internas y la Fiscalía. Sumado a otros temas de la declaración de impuestos del señor, en este caso del señor Flores, de la condición de su padre, es decir, estarían configurando algún tipo de asociación ilícita entre los dos personajes. ¿Qué opina sobre esto? Esto deberá demostrarlo la fiscal, que hizo una acusación temeraria absolutamente para nosotros, y lastimosamente el país se ha acostumbrado a que la persona se le violente su presunción de inocencia y en este caso pasen a ser directamente sentenciados. Esto es un tema que está en investigación y que tiene que continuar. Sin embargo, yo voy a ser absolutamente clara. Ojalá cualquier ciudadano ecuatoriano pueda poner el avalúo de su propiedad, pues parecemos desconocer la norma nacional cuando dice exactamente cuál es la institución pública dedicada y responsable de los avalúos de los predios en diferentes lugares. Por lo tanto, ese es un tema que no nos corresponde ni a mí, ni a mi padre, ni a nadie. Claro, sino que pero el avalúo, en este caso específico, el avalúo es de $175,000 y lo vende en $60,000. Entonces hay una diferencia. Yo puedo hacer una transacción por $1, que es una transacción comercial. ¿Qué delito hay ahí? Por favor. Pero ¿saben qué sí es un delito? Es dañar la moral. Y decir, porque de esto desde hace año y medio que vengo yo aclarando, que me han puesto edificio en la playa, ex hacienda del difunto Caranqui, ex propiedades que alrededor de Yachay, Nintag, en diferentes partes, y he pasado literalmente todos estos años diciendo que no tenemos absolutamente ningún tipo de propiedad que no haya sido declarada y que conste públicamente para atención de los ciudadanos, pero que además aquí es muy difícil. Yo les invito a ustedes o a cualquier periodista, vayan a las propiedades en mención y verifiquen directamente, es facilito, o sea, no hay que darle mucha vuelta. Muchas personas... Sin embargo, seguimos el guión y el framing mediático que se está generando para judicializar la política. Y algunas personas se preguntan por qué Gabriela Rivadeneira, los otros asambleístas y las otras personas que salieron a México con asilo político no se quedaron en el Ecuador para defender, como lo hicieron Paola Pavón, por ejemplo, quedarse en el país y dar su punto de vista y enfrentar la realidad en el país, en el Ecuador, si son inocentes. Exactamente, porque somos inocentes de lo que se nos acusa y la primera medida fue la prisión. Yo quiero solidarizarme con Paola, Virgilio y Cristian, que fueron apresados vilmente, sus casas allanadas tanto como la mía, destrozadas tanto como la mía, destrozan la vida de familias enteras. Yo lamento que nos hayamos acostumbrado en el Ecuador a que la medida de prisión preventiva sea la primera opción. Ahora ellos pueden defenderse con medidas sustitutivas, pero siguen apresados por ese gobierno y por el sistema de justicia. Pero ellos, a diferencia de ustedes, tuvieron la valentía de enfrentar aquí en el Ecuador, con todo lo que usted señala, enfrentar lo que consideraron o consideran una injusticia. ¿Por qué ustedes fueron a México?
A mí me parece que aquí no vale las valoraciones de cobardía o valentía. Aquí hay situaciones y hay situaciones extremas. Yo denuncié seguimiento extrajudicial durante meses. Tuve solamente caso omiso y dadas las espaldas. Nadie observó que una legisladora se violentó sus derechos de inmunidad, de fuero de corte, pero sobre todo sus derechos humanos. Cuando tenemos hijos, y fue lo que yo manifesté en la asamblea reiteradas veces, cuando tenemos hijos, más aún menores de edad, que sufren de manera directa un daño irreparable a su integridad, pues entonces está el derecho y los tratados internacionales de asilo político. ¿Regresarán eso ustedes? No es algo que me invento yo, pues. ¿Regresarán? Esto es reconocido por el gobierno mexicano. Claro, ¿regresarán ustedes en algún... basados y analizando nuestro historial de denuncia de persecución. ¿Regresará usted en algún momento al Ecuador? Por supuesto, es mi patria. Así que esperemos tener, cuando el Estado vuelva, cuando el Ecuador vuelva a tener un Estado de Derecho y se vuelva a respetar el debido proceso, ojalá podamos volver, no solamente nosotros, sino todos los que han sido expulsados de su patria por este vil gobierno, que realmente ha sido menos mal y, como yo digo, todo se visibiliza ante el pueblo. El que el 84% del pueblo ecuatoriano rechace la gestión del presidente en turno, y es absolutamente claro para evidenciar por dónde está el país y que nos preocupa. Por eso yo le he dicho reiteradas veces, es momento que diferentes organizaciones sociales y políticas hagamos un frente para la reconstrucción del Estado ecuatoriano y poder plantear realmente al Ecuador en unidad, en paz, como siempre lo hemos hecho, y respetando la Constitución. Gracias. Y en suma causa y una verdadera propuesta de desarrollo al pueblo ecuatoriano. Gracias, asambleísta Gabriela Rivadeneira, desde México, vía Skype, nos ha acompañado con su posición en torno a la situación que vive en el actual momento. Hacemos una